En Docker podemos encontrar dos ediciones para poder nosotros implementar. Tenemos la edición Community Edition o CE y la edición Enterprise Edition o EE. Estas dos ediciones tienen sus diferencias y una va enfocada y la otra van enfocadas a diferentes propósitos y a diferentes plataformas. En este caso, cuando vamos a docs.docker.com, la página de documentos o de enseñanza de Docker, nosotros vamos a encontrar las dos ediciones que tenemos de Docker en estos momentos: Docker Community Edition y Docker Enterprise Edition. Docker Community Edition es la versión, supongamos, para todo público. Es la versión abierta para todo público, en este cual tiene más soporte para plataformas debido a que es mucho más utilizada para el tema de desarrollos y de pruebas. Y también tenemos la versión Enterprise Edition, que es la versión enfocada ya a empresas. Esta versión Enterprise Edition, a diferencia con la versión Community Edition, tiene las diferencias de que podemos ejecutar imágenes y complementos certificados por Docker. Son imágenes mucho más construidas, mucho más vigiladas, mucho más contempladas detalladamente para poder ser desplegadas en la versión Enterprise Edition. En este caso, nosotros también podemos aprovechar lo de Docker con Data Center con varios niveles de opciones. También podemos tener con la versión Enterprise Edition recibir los resultados de escaneo de vulnerabilidades en nuestras imágenes de Docker y tener el soporte oficial del mismo Docker. En este caso, la versión Community Edition no tiene ese soporte oficial para nuestras empresas. Esta versión Community Edition nosotros la podemos descargar sin ningún problema. Nosotros podemos tener esa versión Community Edition y nosotros vamos a poder tener que es gratuito y es de código abierto. En este caso no tenemos que pagar por ella. En este caso también nosotros tenemos el motor de Docker, las últimas versiones que lancé Docker de esa versión, y vamos a tener en este caso lo que sería esas grandes actualizaciones que se van lanzando en estas versiones. ¿Cuáles versiones son enfocadas a qué plataformas? En este caso nosotros podemos instalar lo que es Docker Community Edition en plataformas para lo que serían equipos clientes como Windows 10, Mac OS, Linux. Podemos instalarlas allí. Va mucho más enfocado al tema de desarrollo y pruebas. Y la versión Enterprise Edition ya es la versión enfocada al tema ya de empresas. Por ende, es la versión que nosotros debemos instalar en lo que es Windows Server. La versión Community Edition no está enfocada para Windows Server ni para entornos de producción con Linux. En cambio, la versión Enterprise Edition sí es la enfocada a lo que sería nuestro Windows Server y también a los entornos de producción de Linux en este caso. Si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que sería la parte de Community Edition, aquí vamos a poder ver que tenemos las ediciones Cloud, tenemos Linux, tenemos Mac OS, tenemos Microsoft Windows, en este caso la versión cliente, que es un cliente que nosotros instalamos. Vemos aquí, es una aplicación que tenemos allí sin ningún problema, en la cual nosotros vamos a poder ejecutar lo que sería Docker, la versión Community Edition. También en Mac, también lo tenemos en diferentes partes, las tenemos en Cloud, por ejemplo, instalarlo en lo que sería en containers, en plataformas de nube pública como Microsoft Azure, como Google Cloud, como IBM, y todas estas también vamos a poder implementarlas. Y tenemos por otro lado la versión que sería Enterprise Edition. Esta versión Enterprise Edition, como pueden ver, está enfocado para Linux y para Microsoft Windows Server solamente. No está enfocado o no está disponible para lo que serían los entornos de producción de pruebas, entornos de desarrollo de pruebas, perdón, y equipos clientes. En Linux vemos que está enfocado para CentOS, Oracle, Red Hat, SUSE y Ubuntu, y para Microsoft Windows Server. En este caso solamente enfocado para Windows Server. Aquí vemos todos los procesos de instalación que vamos a estar viendo más adelante, de la instalación de lo que sería Docker en Windows Server, que es totalmente diferente a la instalación en un equipo cliente. En un equipo cliente es un ejecutable que nosotros podemos descargar y nosotros vamos a poder tener allí. Si tú quieres probar Docker en lo que sería Windows, vamos a Docker Windows, por ejemplo, y vamos a poder descargar un instalador de lo que sería en la parte de nuestro Docker. Aquí tenemos Docker Desktop y vamos a poder descargar tanto para Windows como para Mac, y allí vamos a tener un instalador típico y sencillo para poder tener allí nuestro Docker. En este caso se llama Docker Community Edition para Windows. Vemos que aquí tenemos las versiones que tenemos allí
y tenemos nuestro cliente que debemos instalar para poder tenerlo allí e instalar lo que sería nuestro Docker en Windows cliente. En este caso, para Windows Server, aquí tenemos que loguearnos para poder descargar lo que sería el instalador. Para Windows Server no es así. Para Windows Server debemos solamente instalar lo que sería la versión Enterprise Edition, que es la única que se instala por medio de PowerShell y una serie de comandos que vamos a estar viendo. Entonces es muy importante conocer estas dos diferencias de la versión Community, la versión enfocada para pruebas y de desarrollo, y enfocada también a lo que sería equipos clientes en este caso, y la versión Enterprise Edition ya enfocada para servidores tanto en Linux como en Microsoft Windows Server, en este caso las versiones de Windows Server 2016, como lo podemos ver aquí, y también está ya soportada para la versión Windows Server 2019. Entonces, antes de comenzar a instalar, debemos tener en cuenta esta parte de diferencia entre estas dos ediciones de Docker para poder instalar. En este caso, en Windows Server no tenemos que pagar nada por ese soporte, pero si queremos tener el soporte oficial de Docker, debemos realizar un pago a Docker ya en las versiones Enterprise Edition.